El hermano Jordan va a traer la palabra de Dios, la predicación de esta tarde. Pásale, Jordan, para que te acomodes y para que oremos por ti. Él va a predicar y ustedes y yo vamos a evaluar. No es para ponerlo nervioso nomás es para que sienta el calor del púlpito. Es alumno del seminario o del instituto de Celaya y bueno, le doy clases de homilética y ya él está practicando la predicación. Así que vamos a orar por él, vamos a ponerlo en las manos de Dios y le voy a pedir al hermano B que le ponga en manos de Dios a Jordan por este tiempo de predicación. Gracias por estar en el cielo, pero gracias a día, Señor, que me permites la oportunidad de poder estar aquí reunidos en esta oración. Señor, me permites el poder estar aquí presentes y poder cantar, poder leer tu palabra. Y en estos momentos en los cuales nuestro hermano Jordan va a exponer su mensaje, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, pero especialmente para que tú lo ilumines, que le des palabras sencillas y que lo que él va a exponer sea venida de ti, Señor, para que cada uno de nosotros nos oremos en nuestro corazón y especialmente para que también pongamos en nuestra vida. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, para que podamos estar atentos y escuchar tu palabra en estos momentos y así para que nuestro hermano Jordan los sigas dirigiendo, los sigas utilizando en este ministerio que el hermano ahorita está estudiando, Señor, para que pueda ser también de bendición para él, para su familia y para toda la congregación en donde él asiste. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Jordan es hijo del pastor, del hermano Moisés Adame, por eso dije al hermano Obed, pensé que a lo mejor alguna vez estuvo predicando y un pastor lo puso nervioso. Buenos días, hermanos. Reciban un fuerte y caluroso saludo de parte del pastor Moisés Adame, de la iglesia de Benecer, en la ciudad de Querétaro. Gracias, pastor, por este honor, este privilegio. Y también agradezco mucho al hermano Sergio, su esposa, por recibirme en su casa. Estuve aquí desde el sábado. Les agradezco con todo mi corazón que me hayan abierto las puertas de su hogar. Y bueno, espero que sea de bendición lo que les voy a compartir el día de hoy. Mi nombre es Jordan, como ya lo han proyectado. Soy licenciado en Comercio Internacional, Aduanas y Logística. Estoy estudiando una segunda carrera, la de Psicología, y estoy estudiando en el Instituto Sembrador en la ciudad de Celaya. Pero sobre todo soy siervo de Dios. De todo lo que he logrado humanamente, pues no se equipara con la salvación que Dios me ha dado. Amén. Y bueno, el día de hoy me gustaría hablar sobre el cuerpo de Cristo. El tema es la iglesia. Y como hemos leído, habla acerca de los hermanos, de la familia en la fe. Y bueno, desde un principio el ser humano ha buscado su identidad a lo largo de su evolución como especie, buscando favores de un ser divino. No es de sorprenderse que en nuestro país, por ejemplo, exista evidencias arqueológicas de que hubo alguna vez creencias politeístas, o sea, que tuvo muchos dioses. La forma de explicar las pestes, las enfermedades, las guerras incluso. Y también algunos científicos han querido explicar la identidad del ser humano desde la bio-psico-socio-universal, o sea, la biología, lo mental, lo social y lo integral. La ciencia misma dice que el ser humano debe ir en relación a lo que dice que vive. La ciencia dice que las relaciones humanas, por ejemplo, influyen en la vida de los individuos. Y un claro ejemplo de esto es la familia. La familia puede ser reconocida como un sistema humano
teniendo una identidad que puede diferenciarse del exterior, con totalidad de recibir y enviar mensajes o estímulos. La familia tiene la cualidad de tener una estructura muy definida, con una función que dinamiza su propia existencia. Pero no los quiero abrumar el día de hoy con pláticas de ciencia, solo me impresiona al estudiar la ciencia que lo que dijo Dios y inspiró Dios en su palabra, apenas los científicos lo están analizando y lo están descubriendo. Y eso es algo maravilloso que podemos encontrar en la Biblia, que la Biblia no se ha quedado en el pasado, sino que se sigue viviendo y lo podemos experimentar en el presente. El cuerpo de Cristo debe actuar sin arrogancia. Y esta palabra en griego es mukterizo. No soy muy bueno, pero en los versículos que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas al que siembra para el Espíritu segará vida eterna. La palabra burlado, como les mencioné en griego, tiene el significado de alzar la nariz a alguien con arrogancia y también de la idea de burla. En nuestras palabras coloquiales, pues, tener el cuello alzado, ser arrogante. Pero esta palabra también describe, o este pasaje, esta parte del pasaje describe a una persona que piensa que es piadosa, pero su corazón dice otra cosa. La persona se vanagloria con su religión, por ejemplo. Y esto en el texto dice, ningún hombre puede vanagloriarse delante de Dios. Esto es lo que quiere decir. La Biblia dice que Dios sabe todas las cosas del hombre, sean externas o internas. Y por ejemplo, en el Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna. En el libro de Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Entonces, no podemos pretender como humanos decir que somos piadosos y vivir fuera de eso que decimos ser. No podemos decir que amamos a Dios si no vivimos en relación a eso. Y por ejemplo, uno de los principios es el del sembrador. Este principio no da paso al pensamiento mágico, como la ley de la atracción o manifestar, como ahora está muy de moda, que lo que hagamos, pues si nosotros manifestamos, pues se va a cumplir. Esto no se presta para eso, este principio del sembrador. Más bien es en el andar en el espíritu, por ejemplo, o en la carne, es que lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Cada sembrador decide qué clase de cosecha tendrá. Por ejemplo, no podemos sembrar naranjas y poder recibir fresas, por ejemplo. No podemos sembrar un fruto y esperar a que dé otro. Eso no puede ser. Y otro ejemplo más vívido puede ser que no podemos decir que amamos a Dios y darle, por ejemplo, no honrarle con nuestra vida, no testificar los frutos del Espíritu, por ejemplo, en nuestra vida. No podemos decir que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos. No podemos decir que tenemos un Dios si nos avergonzamos de decir que somos cristianos. En la clase de la mañana, pues estuvo muy interesante. Les recomiendo que vengan a las clases de la mañana. Pone muy bueno, muy interesante, porque hablamos precisamente de esto, de que para evangelizar no nos tenemos que avergonzar de la identidad de Cristo. No podemos avergonzarnos de que Dios es nuestro Señor, porque ¿qué caso tendría de evangelizar si nos avergonzamos de aquello que creemos? Entonces, este principio del sembrador no solo es algo bueno o algo malo, es un principio que define a un creyente de Dios. Si siembra en la carne, recogerá los frutos de la carne, pero si siembra en el espíritu, tendrá siega espiritual. La persona que ciega para su carne, de la carne cosechará corrupción,
No podemos agradar a Dios si vivimos en la carne o nuestras pasiones nos están guiando. Por ejemplo, yo soy un deportista. A lo largo de mi deporte, pues aprendí a meditar, aprendí a pues muchas cosas, pues principios budistas, por ejemplo. Y yo reconocí delante de Dios que esos principios budistas no iban en relación a la fe en Cristo. Yo sé meditar también por parte del estudio que estoy teniendo. Los psicólogos siempre recomiendan que meditemos, pero es mejor orar. La oración es algo increíble que no puede dar la meditación. Es esa energía o ese poder, la energía no mística, sino esa renovación que necesita nuestro cuerpo. Y cuando yo reconocí delante de Dios, yo dejé muchas cosas de mi deporte, solo me quedé con los ejercicios que me ayudaban, pero porque yo sabía que esa parte de mi deporte no me dejaba crecer, no me dejaba ver la vida en Cristo de manera equilibrada, porque hay muchos que practican otras religiones que combinan la creencia en Cristo con sus prácticas místicas. Entonces, esto también es algo de la carne. Y si yo no hubiera tenido padres que me hubieran inculcado, yo sin duda sería ahorita creyente de Buda, pero por eso es importante la familia. Por eso es que cuando venimos a Cristo, a la iglesia también, podemos ver nuestros errores. A veces nos cae mal un hermano, pero sin duda es porque hay algo en nuestro corazón. No depende del hermano, sino depende de nosotros también. Y por eso es importante congregarnos, porque vemos que necesitamos reconocer delante de Dios. La palabra corrupción en griego es Torah y tiene el significado de una degeneración, de ir en mal en peor. Esta palabra se usaba para descubrir una comida que era buena y pues por el largo del tiempo se iba pudriendo. Las obras de la carne son corruptibles y lleva al hombre a una putrefacción espiritual, y sus frutos no son agradables a Dios. Entonces, esta palabra de corrupción es degeneración o de ir en mal en peor. Y la palabra en la Biblia se toma por esta cuestión cultural de la comida, pero a mí me gustaría poner el ejemplo de la putrefacción del cuerpo. Cuando nos cortamos y no cerramos bien esa herida, y dejamos que le entre polvo, tierra, que entre cuerpos ajenos al tejido, pues se va primero irritando, se va infectando, hasta el punto en que empieza la necrosis o la muerte de las células y los tejidos. Y esto mismo pasa también en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia. Por ejemplo, a veces nos empezamos a sentir cansados y a veces empezamos a ver en ese cansancio las cosas negativas, de que no, pues el pastor no me saludó, los hermanos pues son así, y empezamos a ver tantas cosas negativas dentro de la iglesia y a veces decimos, no, pues ¿para qué voy si en esa iglesia no dicen lo que son? Entonces empezamos a ver las cosas negativas, nos volvemos detectores de las cosas malas que pasan en la iglesia. Hay una infección, y eso va haciendo que nosotros dejemos de congregarnos, provoca que empecemos a salirnos del cuerpo de Dios, empieza a haber una muerte en el tejido. Entonces, al contrario al sembrar en la carne, es el sembrar en el Espíritu. La salvación comienza en el reino del Espíritu. Se anda en el poder del Espíritu y se llega al cielo por el poder del Espíritu. La vida eterna se recibe cuando una persona cree y experimenta. Cuando anda en el Espíritu, se testifica el fruto del Espíritu. Entonces, versículos anteriores a este que les estoy compartiendo, pues habla acerca de los frutos del Espíritu. Entonces, no podemos decir que somos cristianos si aborrecemos a nuestro hermano, a nuestra familia, a la parte del cuerpo.
Y entonces el sembrar a la carne también es cuando ponemos como algo, como priorizar, es la palabra priorizar, nuestras pasiones. Cuando, no sé, nos atiborramos de trabajo, yo soy un muchacho que siempre está haciendo muchas cosas y a veces yo priorizo mis actividades, y eso también es con lo que batallo, cuando yo mismo me canso de mis propias actividades. Entonces veo que dejo de leer la Biblia, dejo de hacer mis tareas del instituto, dejo de orar, por ejemplo, dejo de tener esa comunión con mis hermanos, veo estar yendo a la iglesia algo cansado. Entonces empieza a ver en mi vida ese priorizar mis pasiones, mis actividades, me gusta estar ocupado. Y también en estos versículos es una forma de decir la inversión que hacemos para el cuerpo de Cristo. Sembrar en la carne quiere decir también que gastamos el dinero o las cosas materiales, o las que no son materiales, para causas de nuestras propias pasiones, en vez de usarlas para el Evangelio, por ejemplo. Esa energía que, por ejemplo, en mi vida, esa energía de salir a trabajar, esa energía de hacer tantas cosas, en lugar de ponerlas en el Evangelio, ponerlas al servicio de Dios, las pongo a mis pasiones, a mi propio principio. Pero el que invierte en el Espíritu segará galardones espirituales en el cielo. Y como otro ejemplo, he podido observar que en las iglesias, por ejemplo, no se acostumbra de que, pues hermano, te invito al cine, te invito a un café, te invito a un restaurante. No hay esa comunión, esa cercanía íntima entre hermanos. Y incluso cuando yo empecé a hacer esto con los muchachos, de salir, pues sí, platicar con ellos fuera de la iglesia, conocerlos un poco más, la verdad es que yo me sentía bien raro, porque pues yo no soy de muchos amigos, pero cuando yo iba con ellos, yo a veces me cansaba también de escucharlos. Entonces yo me di cuenta que también yo estaba mal, de que no estaba invirtiendo también en escuchar a los jóvenes, por ejemplo, a los hermanos. Entonces es bueno también de vez en cuando visitarse, es bueno también pues tener una comunión, solo que a veces se usa esto para chismear, y es ahí el problema también. Entonces también he podido observar que cuando hay actividades de jóvenes, por ejemplo, suele haber una serie de interrogaciones, sobre todo a mí como líder de jóvenes. Dice, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Por qué en Guanajuato? ¿Es peligroso? Y todo esto. Y yo entiendo como padres que la preocupación, pero estoy seguro que aunque haya una infinidad de reglas, una infinidad de cosas estrictas, los muchachos siempre van a encontrar la manera de desafiar esa autoridad. Y van a ir a todos lados menos a la iglesia y a la casa. Y por ejemplo, en una ocasión, ya en presente, escuché a 3 de mis compañeras decir que sus padres eran muy estrictos, y la habilidad que les había dejado los padres estrictos era poder identificar los pasos de sus familiares, poder identificar los ruidos de la casa, pero sobre todo poder mentir, poder huir, poder ocultar su ubicación en tiempo real. Y esto me pareció muy escandaloso, porque a pesar de que damos muchos altos para que los jóvenes puedan integrarse a las actividades de la iglesia, ellos siempre van a encontrar otras formas para hacer otras cosas y de otra forma. Entonces es importante que el cuerpo de Cristo deba actuar sin arrogancia, procurar a su hermano, a su familia, porque la iglesia es una familia, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no debe dejar su labor. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayaremos. Pablo anima a los que andan en el Espíritu a no cansarse de hacer el bien. La palabra cansarse en griego es kakeo, se relaciona con un agotamiento que lleva a la persona a dejar su labor. Es importante pensar y confiar en que el que trabaja segará bendiciones y posteriormente galardones de la vida eterna.
Cada creyente, así como cada parte del cuerpo, tiene que cumplir funciones individuales. Todas las personas tienen igual de importancia ante Dios, así como cada parte del cuerpo. Y en 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El cuerpo humano es un organismo vasto y desconocido para los científicos. Tampoco lo pueden duplicar, aunque hayan, pues, con los avances de la tecnología, que hacer androides, que hacer robots, que todo no se puede duplicar lo que Dios ha hecho, la creación de Dios. La ciencia no ha podido comprender el cuerpo humano, aún con muchas especialidades en la medicina. El cuerpo es una síntesis de muchas partes que trabajan a nivel total del cuerpo. Partes que trabajan juntas en una comprensión totalitaria o totalidad. Cada miembro del cuerpo se relaciona con y depende de otras partes del cuerpo. Cada parte contribuye al bienestar de todo el cuerpo. Debemos funcionar en el cuerpo de Cristo como las partes del cuerpo humano funcionan en él. Entonces, si un hermano está en desánimo, pues claro que va a afectar también a la iglesia. Porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un hermano deja de asistir? Pues otro hermano quizás tenga que hacer doble función en la iglesia. Y también eso afecta en el rendimiento, porque uno se llega a cansar. Somos humanos y nos llegamos a cansar. Y como esta definición la saqué de una Biblia, no la saqué de un libro de ciencia. Esto lo saqué de una Biblia de estudio y me encantó esta forma de definir el cuerpo, que dependemos, que somos uno, que así como el cuerpo físico tiene diferentes funciones, tiene diferentes partes, diferentes funciones, pero al final es para un bienestar. Así también el cuerpo de Cristo tiene un propósito, tiene en lo grupal, pero también en lo individual. Por ejemplo, la amputación de una extremidad es un impedimento para todo el cuerpo, afecta a nivel tanto físico, psicológico y neuropsicológico. En este sentido, desde la autoestima, por ejemplo, de la persona, como también la pérdida de funcionalidad de otras extremidades, la prótesis, por ejemplo, llega a ser incómodas. Yo la otra vez estuve viendo un video de cómo a un deportista que tuvo un accidente y perdió las piernas, le tuvieron que poner prótesis muy específicas, pero lo hicieron bajar muchísimo de peso para poder seguir corriendo y poder hacer su deporte. No hay ningún hermano en la fe del cual no necesitemos. La palabra cuerpo en griego quiere decir soma, se relaciona a otra palabra que es soso y que significa sanar, preservar y ser restaurado. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que cuando venimos con una carga, cuando venimos con algo que nos pesa y lo externamos en el tiempo de peticiones, en el tiempo de oración, uno se siente descansado, uno se siente renovado, uno se siente que no solamente que fue escuchado en el tiempo de oración, sino que fuimos, si nos sentimos cansados, hasta a veces solemos sentirnos con energía, con fuerza, con esas ganas de nuevo de seguir adelante en la vida. Y ese es el poder de Dios, es lo increíble, o más bien la bendición del cuerpo de Dios, la iglesia. Si nosotros nos dejamos de congregar, pues va a ser muy difícil que podamos ver aquellas cosas que aún Dios necesita trabajar en nuestras vidas. Yo la verdad no suelo externar mis peticiones o mis gratitudes, porque soy un hombre de pocas palabras. No es cierto, porque a veces como muchachos también decimos, bueno, es que hay muchos adultos, pues, ¿qué carga yo tendré? Y nos empezamos a comparar con los adultos, de que ellos tienen que pagar las cuentas, la familia, la renta, el Infonavit, y uno como joven, pues uno dice, pues nada más mi escuela, o nada más los exámenes. Sin embargo, sí hay cosas que nos atormentan como jóvenes, y es importante que el cuerpo de Dios también
abrace a los jóvenes y los jóvenes se acerquen a la iglesia, porque a veces la iglesia trata de invitarles, pero a veces como jóvenes somos orgullosos y a veces decimos, no, ¿para qué? Empezamos a ver lo negativo, empezamos a ver de que no, pero de seguro va a estar bien aburrido, pues no hay de mi edad, todos somos de adultos, y empezamos a decir, es que no hay jóvenes en la iglesia. Y me ha pasado porque yo soy el mayor de los jóvenes allá en la iglesia. Todos son adolescentes. Yo digo, ay Señor, pues ¿qué puedo hablar con ellos? Ellos están jugando del Roblox y yo estoy cosas del trabajo, de la universidad, del instituto. Y yo digo, no puedo, ¿qué puedo hablar? Y entonces hay una separación del cuerpo. Empieza a haber una separación porque yo digo, ay, estos chavos, ¿qué me van a decir? Y así igual, este señor, ¿qué me va a decir? Entonces así estamos, hay una separación del cuerpo. Entonces es importante que podamos acercarnos a la iglesia, no para agradar al pastor, no es para eso, sino es también parte del servicio hacia Dios que tenemos que hacer. Entonces no hay ningún hermano en la fe del cual no necesitemos, y es maravilloso cuando podemos externar una petición, una necesidad, y tenemos la certeza de que hay hermanos que están orando por nosotros. Pero si no lo externamos, si no lo platicamos, si no lo comentamos en la iglesia, pues ¿cómo van a orar por nosotros? Los hermanos no son mágicos para leer nuestras mentes, no son adivinos, y si nosotros no lo decimos, pues ¿cómo va a orar la iglesia por nosotros? Porque la oración es para un bienestar de todo el cuerpo. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es tiempo de dejar que Cristo nos unifique los unos a los otros, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Cuando hablamos mal de un hermano, no estamos hablando mal de un individuo cualquiera, se está hablando mal del cuerpo de Dios, se está hablando mal del cuerpo de Cristo, se está atentando contra el cuerpo de Cristo. Y cuando empezamos también los rumores, los chismes, pues también estamos atentando contra el cuerpo de Cristo. No es contra el hermano, es contra todo el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, he escuchado infinidad de veces las frases de yo no me congrego porque Dios está en todas partes. Y ahora con la moda de los TikToks religiosos, yo llegué a escuchar uno que me pareció muy interesante que decía, cuando uno empieza a leer la Biblia y estudiarla, son muy elocuentes. En cierta manera nos hace odiar al prójimo. Esto no debe ser así. Sí hay un celo, pero no es el celo para odiar, no se presta para odiar. Más bien, ¿cómo vamos todo ese conocimiento que tenemos de la Biblia, cómo va a unificar el cuerpo? ¿Cómo vamos a beneficiar el cuerpo de Cristo a nuestros hermanos? Más que solo ser un grupo de personas que se reúnen, somos el cuerpo de Cristo, porque cada uno tiene una identidad en términos humanos, porque sabemos que Cristo nos da la identidad, pero en términos humanos tenemos gustos, tenemos habilidades, talentos, y sin duda un ministerio o trabajo en la iglesia y fuera de ella. A pesar de que tengamos un Dios en nuestras vidas, cumplimos su propósito en lo individual y con los demás. Este cuerpo de Cristo en este cuerpo Cristo es la cabeza, quien tiene autoridad sobre la iglesia para dirigirla. Colosenses 1:7 dice, y el que es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga permanencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Usted, hermano, hermana, joven, niño, anciano, es valioso para Dios y para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por mucho tiempo
fui el niño, el adolescente y el joven problema, porque siempre era preguntón, siempre hablaba de más y siempre fui catalogado como un niño problema. Tuve una maestra en la escuela dominical que me amarró y por ser la persona, y no la culpo, ya después ya crecí, yo no sé si tengo razón. Pero por parte de la ciencia tengo un diagnóstico que a veces lo llaman como una discapacidad, no sé por qué, pero Dios me ha mostrado que lo que formó en el vientre, todo lo que ha hecho en mi cabeza, en mi corazón, es valioso y que tengo un propósito. Eso es lo más importante, que cada uno de nosotros podamos entender que somos valiosos para Dios, porque envió a su Hijo unigénito para que todo aquel fuera salvo y tuviera vida eterna, para que todos ahora pudiéramos escuchar de que hay un Dios que nos ama, que a pesar de lo que diga la ciencia, Dios nos puede utilizar para su obra. Y por eso es importante que no olvidemos cuál es nuestra labor, para así no dejarla, porque si no sabemos, pues lo vamos a dejar. Y nuestra labor es servirnos unos a los otros también, es hablar de Dios, pero también amarnos los unos a los otros, es honrar a Dios con nuestras vidas, cumplir su propósito. El cuerpo de Cristo siempre debe estar dispuesto a servir. La palabra oportunidad es kairos y tiene que ver con un tiempo y con oportunidad. Una oportunidad es cuando el tiempo es correcto para algo. En otras palabras, en la vida del cristiano hay muchas oportunidades para servir. En todo momento que Dios nos preste en esta tierra es tiempo para servir. El hacer el bien no es para gratificación personal, sino para servir a todos, a la humanidad. Hacer esto también es una táctica de evangelismo. Y recuerdo muy bien cuando estuvimos en mi trabajo como misionero en la ciudad de Querétaro, acompañaba a mis papás a comunidades peligrosas donde no se había sembrado el evangelio y veíamos la necesidad de las personas que habitaban ahí. Y llevamos caravanas médicas, llevamos dentistas, doctores de especialidad, llevamos también zapatos nuevos, ropas nuevas, y el gozo era indescriptible. No hay una palabra que yo pueda definirles lo alegre que yo me sentía al ver a los niños, por ejemplo, porque yo era un niño de 6 años y yo veía a los niños cuando yo les entregaba las cajas de zapatos. Sentía una alegría enorme, sentía un fuego, sentía esa sensación de hacer el bien y no recibir el bien, esa sensación de haberlo hecho, no porque fueran pobres, sino porque yo quería agradar a Dios, porque desde niño yo veía la necesidad, y conforme vamos creciendo a veces nos volvemos tan apáticos que cuando vemos a un necesitado, incluso a un hermano que necesita de nuestra ayuda, lo podemos ver y no vamos a hacer nada. Por eso es que es importante que el cuerpo de Cristo siempre esté dispuesto a servir, porque en cuanto damos el permiso a nuestras pasiones o empezamos a justificarnos, es cuando empezamos a volvernos apáticos, empezamos a ver las cosas de manera indiferente. Pero no podemos dejar de lado a nuestra familia. Hay oportunidad para servir a nuestros hermanos. La responsabilidad de hacer el bien cae aún más en aquellos de la familia de Dios. Nuestra semana sin duda es pesada, trabajo, escuela, y gastos que pagar, muchos gastos toda la semana, pero debemos tener esa disposición de servir a nuestros hermanos en oración. A veces no queremos escuchar ya más problemas, a veces nos sentimos ya bien cargados con los nuestros, pero siempre es bueno o beneficioso que podamos poner nuestros oídos a nuestros hermanos, porque sin duda hay un hermano en la semana que quiere ser escuchado y quiere ser, pues que oren con él, que se sienta esa hermandad, esa familia.
Y nuestro deber es estar ahí con ese hermano, con ese anciano, con ese joven o niño, porque incluso los niños también piden oración. A veces no saben cómo decirlo y a veces decimos traducción, pero nuestro deber como iglesia es siempre abrazar a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos o a los niños. No debemos olvidar en servir a nuestros ancianos. Y en mi iglesia, pues hoy estaba un poco preocupado porque yo generalmente voy por algunos ancianos de mi iglesia y yo voy a visitarles y también lavo sus trastes porque siempre me reciben con un refrigerio. Ellos saben cómo como, entonces siempre tienen muchas cosas para ofrecerme. Y yo les agradezco mucho a los hermanos ancianos porque yo no tengo, yo pienso que estoy sirviéndoles, pero la verdad es que ellos me están enseñando también. Necesitamos de todo el cuerpo, necesitamos esa unión como cuerpo de Cristo. Y cuando yo voy con un texto bíblico, pues resulta que me terminan dando consejos y está bien, yo acepto, yo lo acepto, pero lo que me motiva es servirles, porque pues ya no se pueden mover, ya sus hijos están en otros estados y entonces ellos dicen, es que yo sí quiero ir a la iglesia, pero yo no sé pedir un Uber y de aquí a que tomen los taxis amarillos. Entonces yo le digo, pues con todo el corazón yo puedo pasar por ustedes. Y cuando yo voy a visitarles, oro con ellos, oro por ellos también, los escucho. Y me encanta escuchar a los hermanos ancianos porque en su petición también uno aprende como joven. Yo voy a visitar a una hermana que pues ya vive sola y veo cómo usa su edad para hablar de Cristo aún así. Porque dice, aunque yo esté sola, yo no me siento sola, porque sé que Papá Dios está conmigo. Entonces esa confianza, esa certeza también me ayuda como joven, porque como jóvenes nos sentimos pues fuertes, con la capacidad de hacerlo todo, pero nos vamos olvidando de Dios. Y la fragilidad con la que me enseña esta hermana es seguir dependiendo de Dios a pesar de que tenga todo para hacerlo. Y a veces yo tengo una camioneta que está muy maltrecha, no tiene, pues le falta todo, la verdad. Buenas luces, buenas llantas, manijas, bueno, necesita un milagro, la verdad. Y bueno, cuando yo voy por la tarde y yo con miopía y astigmatismo y todavía salir de noche con malas luces, pues yo agradezco mucho a Dios que nunca he chocado y yo sé que Dios me va a suplir esa necesidad, pero lo hago con el gusto de servir a mis hermanos, con el gusto de hacerlo y yo sé que también es mi responsabilidad arreglar mi camioneta, pero pues un medio también de servir a Dios, a nuestros hermanos y me llena el poder servir a los demás, me llena el poder servir al cuerpo de Cristo. Y podemos nosotros recibir muchas cosas buenas, podemos recibir pues las bondades, pero es aún mejor poder servir a la iglesia, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Todo lo que usted haga por la obra de Dios y para la obra de Dios nunca será en vano. No lo haga para cosechar buen fruto, hágalo con actitud de obediencia y servicio para nuestro Dios. Porque Dios es maravilloso en todo momento y cada momento hay tiempo para servirle. Como les comentaba en el punto anterior, también si yo hubiera sido egoísta, pues hubiera tuneado mi camioneta y olvidarme también del cuerpo de Cristo. Porque cuando Dios me llamó pues a ser pastor, la verdad ser hijo de pastor y querer ser pastor son dos cosas muy diferentes, pero yo no quería ser pastor. Si me preguntan honestamente, no sentía ese llamado, pero por algunas cosas Dios trabajó en mi vida y vi que era la voluntad de Dios y yo siempre le pedía un medio, un vehículo, y si yo me hubiera olvidado de esa oración que le hice a Dios, sin duda no estuviera aquí compartiéndoles la importancia de servir
al cuerpo de Cristo, porque todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, es mejor invertirlo en el cuerpo de Cristo, en nuestros hermanos, en nuestra iglesia. Y ya sea el tiempo, por ejemplo, a veces tenemos tiempo de ocio, viendo TikTok, Instagram y muchas otras aplicaciones, y en lugar de tener ese ocio, ¿por qué no mandamos un mensaje a nuestro hermano? ¿Cómo estás? No te vi hoy en el servicio, hay alguna necesidad por la cual podamos orar y prestarnos también para escucharle, para motivarle, para estimularlo en la fe, para que ese hermano no decaiga, porque si el cuerpo empieza a decaer, pues también empieza a sufrir, empieza a haber consecuencias de esto. Y el cuerpo de Cristo siempre debe estar dispuesta a servir. ¿A quién? A nuestro Dios, a aquel que nos salvó. Y lo único que podemos hacer como humanos es servirle, porque no hay forma de cómo pagar todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y solo es querer y obedecer a Dios. Es esa necesidad que tenemos. Yo trabajo o colaboro en un centro de rehabilitación, y en una ocasión le pregunté a un chico, ¿qué es lo que te motiva a consumir? Y me dijo, pues la falta de propósito. ¿Y sabe qué? Cristo es eso que le falta a la humanidad, el sentido de propósito, porque cuando nosotros solo vivimos para nuestra carne, nuestras pasiones, nos llenamos de tantos trofeos, nos llenamos de tantas cosas que al final nunca va a haber satisfacción, porque así es el ser humano. Entre más tenemos, más queremos, entre más se nos da, más avariciosos nos volvemos, pero Dios nos da la plenitud en Él. El cuerpo de Cristo entonces debe actuar sin arrogancia. El cuerpo de Cristo no tiene que dejar su labor, que es servirle a Él, que es encontrar y vivir en relación a su propósito, en lo individual y en todos, para el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe estar dispuesta a servir. Mis hermanos, a mí me gustaría animarles que aunque usted sienta desánimo, se acerque a la iglesia. Si usted tiene una petición, por más pequeñita que sea, si usted lo ve así, platíquela, porque el cuerpo de Cristo también restaura, porque también el cuerpo de Cristo ayuda, renueva cuando nosotros externamos nuestras peticiones. También eso nos ayuda a vivir sin carga, porque la Biblia dice que si venimos cargados lo podemos entregar a Dios. Hermanos, yo les invito a que se sientan en la unificación, que no dejen que esa infección de la amargura, del desánimo, que esa infección de que bueno, pues ya pues no necesitan de mi ayuda, ya está todo hecho. Mis hermanos, todos son importantes, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, todos somos importantes para Dios. No hay nadie aquí en la familia de Dios, no hay jerarquías, no hay capataces, no hay nada de eso. Eso es lo que nos diferencia de otros grupos, si lo queremos ver así. Los otros grupos sociales, pues hay líderes, hay capataces, hay mandamases, pero aquí quien manda es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Por eso les quiero animar que a pesar de que ustedes sientan el desánimo, sientan a veces amargura, o si tienen algún problema con algún hermano, externenlo, porque la infección de la amargura, del chisme, de tener conflictos entre nosotros, nos va separando no solo de la iglesia, sino también de Dios. Y cuando menos nos demos cuenta, estaremos lejos del propósito de Dios, viviendo en contra de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios. Quiero desafiarles a que ustedes puedan involucrarse en las actividades de la iglesia, no porque quieran quedar bien con el pastor, sino porque es también un acto de servicio a Dios. Y para los muchachos también es una buena oportunidad que ustedes puedan ver el ejemplo de los adultos. Créanme que se aprende mucho
de los adultos, porque a veces cuentan sus experiencias, cuentan sus errores, sus horrores, y se aprende, y de eso se trata, porque nos estimulamos como familia. Somos como jóvenes, debemos de aprender más de los adultos, y a pesar de que nos ganen por muchos años, es bueno, es edificante poder escuchar de ellos y cómo Dios ha obrado en sus vidas de los adultos. Este es mi desafío y mi ánimo para ustedes el día de hoy como iglesia, que a pesar de que estamos lejos de ciudad, pues tenemos el mismo Dios, el mismo Salvador, el mismo Redentor, y eso nos hace familia, nos hace el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno.